Vamos a hablar con Noel Alejandro Leal en esta primera hora. Y para los que se despiertan de madrugada, lo vamos a poner otra vez a las 5 de la mañana. Porque Noel Alejandro Leal es un despertador de conciencia. El venezolano tiene una tierra maravillosa, tiene todo, porque Dios a Venezuela la ha bendecido. No podemos dejar que eso quede en manos de esta gente. Quiero ser una niña educada. Así que, Noel Alejandro Leal, muchas gracias por estar siempre con nosotros en esta, tu casa. No, gracias a ti, al profe, y gracias a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, gracias por esta nueva oportunidad. Noel, hay mucho para hablar, pero me gustaría que nos hables de las emociones del venezolano ante el país, sí, según una encuesta. Ok. Fíjate, a ver. Tengo entendido que la Universidad Católica hizo una encuesta que llaman Psychodata Venezuela. Psychodata Venezuela 2023. Y la encuesta es reveladora de cosas que son simplemente evidentes, ¿no? Son evidentes cuando nos queremos tomar a Venezuela en serio, no como lo quieren tomar las estructuras políticas o los generadores de opinión, sino cuando nos queremos tomar a Venezuela en serio. Entonces la encuesta abre con el primer punto, donde habla que el 90% de los venezolanos tienen gran preocupación por la situación que vive Venezuela. Estás hablando de que el 90% del país, similar a los números de lo que es la pobreza en Venezuela, siente alta preocupación por lo que está viviendo Venezuela. Es impresionante porque eso lleva también un desglose de qué tipo de preocupación, qué es lo que está moviendo a esa percepción por parte del venezolano. Entonces, cuando se va al desglose, encontramos también que la encuesta señala que un 64% del país ve que su principal problema es el económico. Entonces, entienden que el proceso político que está viviendo lo ha puesto a sobrevivir, simplemente a sobrevivir, a ver cómo hago algo para poder completar algo para sobrevivir. La idea es tan impresionante ese número, y hay que entenderlo de una manera tan clara, que esto es la percepción del individuo, de ciudadano común, que expresa que el 64% de sus preocupaciones se basan en la economía y que apenas el 15% de sus preocupaciones se basan en la salud. Llegaste a un nivel de supervivencia tal y entiendes que sin economía, sin la oportunidad de un mínimo de acceso al dinero, no tienes nada. Un país que tiene toda la infraestructura hospitalaria increíblemente deteriorada, un país con unos costos impagables en todo lo que tiene que ver con medicina privada, que lo que tiene que ver con sistemas de seguros, con lo que tiene que ver con simplemente las medicinas. Bueno, esta es la realidad. La gente se enfrenta a que la salud apenas ocupa el 15% de sus preocupaciones, cuando aquí no hay tratamiento para enfermedades crónicas, cuando la realidad de la salud venezolana es tan espantosa que Petro utilizó una foto de lo deplorable que estaba un hospital en el estado Vargas para mostrarla él allá como si fuese un problema de una de sus ciudades, porque quería intentar humillar al alcalde de esa ciudad. Pero lo cierto es que el desastre que nosotros vivimos es increíblemente profundo y hace que el mismo venezolano ponga a un lado lo que es la salud frente a la realidad de lo que significa la necesidad económica y cómo ha visto cómo ve el problema económico como el principal reto a enfrentar. Y eso es un gran problema. Pero vamos a seguir desglosando la encuesta. Y entre sus problemas principales, el venezolano pasa a un tercer estadio, apenas con 8.5 de su preocupación,
lo refleja los problemas personales. Es decir, el estado en cómo está mi familia. Me casé, no me casé, estoy divorciado, vivo arrimado con mi ex esposa. Toda esta cantidad de dramas que puede tener cualquier persona frente a esta situación pasan a reducirse a un increíble lugar, como si el país no tuviese razones para estar preocupados, los individuos no tuviésemos razones para estar preocupados por nuestro futuro, con nuestra vida personal, con lo que es nuestro entorno directo. Eso simplemente ocupa un espacio corto, apenas el 8.5% de las preocupaciones del venezolano. Pero más triste, y es cuando se analiza el proceso, porque ahí es cuando está la gran desconexión del ciudadano en general con respecto a la realidad, es que en la misma encuesta indica que la preocupación del venezolano por la política apenas refleja el 7.5%. 7.5, nada. Nada. El venezolano no termina de entender que la causa de que la economía está destrozada es por la política. No termina de comprender que no puede estar preocupado ni por él, ni por la salud, ni por el desarrollo. Fíjate que no hay... Es tan increíble que en la encuesta no hay una preocupación por la educación de los hijos. No, todo eso desaparece. Y no logra todavía el venezolano entender que la causa de todo el estado tan increíblemente loco, desesperado con el que vive, con esa realidad de ese 90% de preocupación por el estado en el que está en Venezuela, es reflejo de la política. Y es allí donde podemos insistir en el gran desfase que tiene el venezolano para entender la realidad que está viviendo. Yo recuerdo que yo explicaba mucho en los tiempos del 2002, cuando la gente te decía, no, es que si yo no trabajo no como. Claro, tienes que trabajar para poder comer, pero si no entiendes la política y no entiendes cómo la política te va a afectar y cómo la política va a dominar tu vida, mañana simplemente no tendrás trabajo, o lo que ganes simplemente no te va a dar para producir, porque eso es lo que hace el socialismo. ¿Y cómo detienes eso? Entendiendo la política, entendiendo lo que significa un proceso ideológico y generando las herramientas para poder enfrentarlo. El venezolano hoy, a 23 años del proceso chavista, sigue sin entender esa realidad y le dedica a su preocupación por la política ese 7.5%. ¿Por qué? Porque también el venezolano se le hizo comprender que la política son el circo de payasos que acompañan lo que se ve en los medios de comunicación como eventuales candidatos a algo. La gente cree que política es que si Maduro dice algo sobre Capriles o Capriles dice algo sobre el Conde de Guácharo, y eso es política para la gente. Y por supuesto, eso ya generó un nivel de rechazo. Y forma parte de la estrategia de la revolución para poder generar esa desconexión de Venezuela con el país, del venezolano con el país. Esa desconexión también se ve reflejada en esa encuesta. La encuesta dice que el venezolano tiene un afecto negativo hacia Venezuela. Es decir, que lo que vivimos cultivando de amar el país, fíjate que ya vamos a revisar esos pilares que siempre insistimos para poder reconstruir a Venezuela, para poder recuperar a Venezuela. Primero, el entendimiento ideológico. Ya vemos si no hay entendimiento de la importancia del factor político, si apenas representa el 7.5% de la preocupación nacional, por supuesto, está muy lejos del entendimiento ideológico. Pero encontramos en esta encuesta también que hay esa percepción de afecto negativo hacia el país. No hay amor hacia Venezuela. Por parte del venezolano, el venezolano ve que su situación, que está mal, que está golpeada, que está dañada, le echa la culpa a Venezuela y no entiende que el problema es político. Le echa la culpa a Venezuela y no entiende lo que vale Venezuela, ni que Venezuela es la esperanza, que Venezuela es el reflejo de todas las oportunidades, que Venezuela está en todo por hacer. Y punto adicional, Venezuela le pertenece a los venezolanos de bien, a los venezolanos que entiendan eso, amar a su tierra. Entonces, te encuentras con eso que es realmente preocupante, ¿no? Después te encuentras con que la misma encuesta refleja que el 73% de los venezolanos tienen una percepción negativa de futuro. 73% del venezolano no encuentra, porque ahí vamos a lo que es la percepción y la oportunidad, se basa en la oportunidad de un liderazgo que ejerce un cambio. Y cuando nos encontramos, y esto es bien interesante para reflejarlo en números electorales reales, cuando nos enfrentamos que un país completo dice que el 73% de su población
ve negativo el futuro, es porque no está viendo en ningún lado un liderazgo que pueda ofrecerle futuro, porque es una cuestión de percepción. Entonces, ¿dónde está el reflejo de eso en los procesos electorales? Estamos viendo esta gran pérdida de fe en la estructura política, vemos esa desconexión general entre la estructura política específica de oposición, vemos nada más lo que es el clientelismo directo que puede ejercer el gobierno y el clientelismo que ejercen las maquinarias de partido de forma también directa. Y eso es lo que queda del país que todavía quiere jugar a la política y entonces en una encuesta de este tipo demuestra algún tipo de ambición con respecto al futuro positivo, de percepción con respecto al futuro positivo del país, porque están dentro de esa estructura, es decir, menos del 30% del país. El resto del país siente que el mundo se le viene encima, siente que el país se perdió, siente que este sobrevivir simplemente lo lleva a un estado de preocupación constante. Y eso lo logró perfectamente la revolución, punto a punto, destruir la economía, haz que la gente esté simplemente persiguiendo cómo sobrevivir. Y este es el resultado, en números ese es el resultado. Y esos números nos pueden dar mucho sobre la realidad que frente al circo electoral próximo, eso no tiene nada que ver con el país. Porque aquella gente no refleja absolutamente nada de los intereses del venezolano. No reflejan futuro, el venezolano no demuestra ningún tipo de interés por ellos en su visión política, y es más, entienden que de esa gente simplemente se mantiene la preocupación por la situación actual del país. No hay nada. Y eso es muy importante también para que afuera se entienda el nivel de la mentira que se está vendiendo en Venezuela. Más allá de la mentira que vende el chavismo con el cuento de que Venezuela se arregló, está la increíble mentira que vende la estructura opositora con la idea de una salida electoral. No reflejan un punto positivo en ningún sentido. Para el venezolano simplemente aquello es tan dañino como lo otro. Para el venezolano común, el venezolano que por falta de conocimiento político e ideológico no logra entender el problema del socialismo, sí logra entender que esos personajes son parte del problema, ya en general. También en la misma encuesta hay un punto que es muy, muy importante. Hay un 42% del venezolano que está totalmente despegado de la identidad de Venezuela. No siente identidad con Venezuela. Pasa 42%. Sí, pasa de ese aspecto de percepción negativa del país a simplemente no sentirse venezolanos, a sentirse parias. Sienten que el país está simplemente irrecuperable, no vive, no tiene sentido. Que este territorio dejó de ser Venezuela, no tiene identidad de país. Un 42% del venezolano. Eso, exactamente, es increíble porque eso es parte de lo que hace el proceso revolucionario y es por lo que uno siempre indica que lo que busca la revolución no es llevar a Venezuela a la realidad cubana, sino busca la revolución llevar a Venezuela a lugares como los de Liberia, Somalia, países que tienen muchos años como estados fallidos y que buscan simplemente la disolución territorial del mismo. Eso son éxitos de la revolución. Eso es muy importante entenderlo y hay que aficar ese proceso de identidad nacional. El trabajo hecho por la revolución, siempre soportado por esta estructura opositora, ha minado todo, absolutamente todo, y ha secado no solo a Venezuela, sino ha secado al venezolano. Volvemos a la frase donde siempre busco que se identifique lo que ha hecho Chávez. Todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. Y ahí está el reflejo de esa realidad, más allá de los problemas económicos que son el 60 y tanto % de la preocupación del venezolano, más allá de la supervivencia, más allá del desconocimiento político. El daño fue hecho y perfectamente bien ejecutado, gracias precisamente al desconocimiento político, gracias precisamente por estar solo pendiente al sobrevivir en la idea económica cuando quien ejerce el poder es lo que te genera el caos. Entonces, esa encuesta habla también de altísimos porcentajes donde no ven posibilidad de mañana alguno en Venezuela, que entiende, por fin, gran parte del venezolano está entendiendo que esto, fíjate que es la parte más contradictoria de la encuesta, porque ese venezolano
que aparece allí con una preocupación por la política de apenas el 7.5%. Más del 50% entiende que su vida personal se ve afectada por quien ejerza el poder. Sí, pero entonces no tiene sentido. No tiene sentido porque la gente no entiende que eso es política. A la gente le hicieron creer que la política es la vulgar politiquería de candidatos. No entienden que la política es la que domina todo. La política es la que genera la economía. Es decir, si nosotros tuviésemos una economía pujante, el venezolano, pero estuviese el venezolano viendo a sus hijos adoctrinados, estuviese el venezolano con riesgo a perder la patria potestad de sus hijos, estuviese el venezolano viendo cómo la Agenda 2030 se impone a troche y moche, estuviese el venezolano consciente de que si bien la economía es tal, el gobierno tiene el control total en cuanto a notarías y registros y no tiene ningún problema con expropiar o hacer lo que le dé la gana, simplemente expoliar a cualquier, es decir, hacer válido el entendimiento de lo que es la propiedad privada para un esquema comunista. El país entonces, ¿dónde estaría su preocupación? Porque como no tiene identificación sobre el problema político, todavía tendría absolutamente desperdigado el objetivo. No entendería dónde está el problema. Y ese es el logro que no solo el gobierno ha hecho, sino la revolución en pleno, gobierno y oposición. Le mataron a la gente las herramientas para poder entender el problema. La gente no tiene capacidad para poder guiar, entender cómo llego a recuperar el país. Política. ¿Cómo llego a entender qué es lo que pasa en el país? El proceso ideológico. ¿Cómo llego a recuperar el país? Entendiendo eso y llamando a Venezuela. Todo eso la revolución lo hizo a la perfección, para partir la columna vertebral de un país. Es muy bueno que esta encuesta sea estudiada desde el punto de vista de cómo esa realidad que está ahí reflejada contrasta con la increíble mentira del juego electoral futuro. De este juego electoral, de este circo donde los payasos están levantando las banderas cada vez más absurdas, donde el ridículo cada vez es más profundo, donde la demagogia es simplemente asquerosa, cuando el país simplemente precisamente eso es lo que el país entiende como política, y apenas ocupa el 7.5% de sus preocupaciones con respecto al mañana de Venezuela. Pero entonces es difícil entender por qué al 79% le da rabia saber la situación a la que ha llegado como nación. Exactamente, porque es esa desconexión. Si tú no entiendes, no comprendes lo que estás viviendo. Es como cuando vas a un médico y juras que entiendes la enfermedad que tienes, y el médico te demuestra con exámenes la realidad. ¿Cuál es tu verdadera enfermedad? ¿Dónde está el problema? Pero tú también te empeñas en curarlo con aspirinas. Entonces, por supuesto, el problema va a seguir creciendo. Ese problema siguió creciendo y el cáncer que vive el país es realmente increíble. Es una cosa impresionante. Ha tomado todos los aspectos. Pero impresionante, ha tomado un cáncer cerebral increíble porque uno, frente a una realidad de casi un cuarto de siglo, el venezolano sigue sin entender que el problema es político, es decir, la raíz del problema es ideológica. No entiende, aunque el costo económico que está viviendo por un proceso ideológico que buscó matar cualquier factor que vaya en contra de quien detenta el poder, que el poder busca el control total, que la estructura totalitaria de un proceso socialista es connatural al proceso socialista. Un proceso socialista viene a transformar la sociedad, por lo tanto es un proceso totalitario. Negarlo ya rompe con la lógica del planteamiento socialista. Entonces, eso es muy difícil que el ciudadano común lo comprenda sin la ayuda del liderazgo político, comunicacional general de la nación. Si el país no logra esa conexión, mantiene ese vacío como constante, por supuesto el problema seguirá avanzando. Y esto es un muy buen ejemplo también, no solo para que el venezolano termine de entenderlo, no solo para que el mundo termine de comprender la mentira de esta payasada electoral, sino también como herramienta de qué es lo que tiene que empezar a cuestionarse cada uno de nuestros países latinoamericanos que están viviendo el proceso revolucionario. ¿Hasta qué punto la estructura de lo que están viviendo le está haciendo odiar a su país? ¿Hasta qué punto logra entender que lo que está viviendo es un hecho político dentro de un proceso ideológico? ¿Hasta qué punto siente que no tiene mañana dentro de su propia tierra? Esta encuesta puede ayudar muchísimo a entender esas realidades.
y una realidad importante, Jenny, y perdona si salgo un tanto de la encuesta y de Venezuela para irnos al mundo, por una entrevista que le realizaron al primer ministro de Hungría, a Viktor Orbán. Creo que te la hice llegar. El primer ministro Orbán, ¿y por qué lo ligó con esto? Porque dentro de su entrevista, dentro de sus declaraciones, él habla sobre el hecho de que no existe una identidad europea. Y eso es verdad. Pero él no lo habla porque él esté buscando la identidad europea. A él lo que le preocupa es que mientras esa identidad europea no se crea, Europa está destruyendo los estados-nación. Entonces, cuando matas la idea de la nación, que es lo que siempre insisto cuando hablamos de individuo, familia, sociedad, nación, cuando matas la idea de la nación, ese es un eslabón que no puede faltar en esa conexión, en esa escalera, en esa estructura que hace que el individuo tenga su refugio natural en lo que le pertenece, en su nación. Entonces, Orbán, en una entrevista extraordinaria, toca ese punto de cómo Europa no genera una identidad europea, la poca identidad europea como tal que pudiese existir, la misma Europa, el mismo Parlamento Europeo la ataca, y por supuesto van atacando a su vez las identidades de los Estados-nación. Por lo tanto, él expresa su preocupación en ese sentido. Es increíble poder encontrar esa similitud de lo que está viviendo Venezuela dentro del proceso revolucionario, esa pérdida de identidad como nación, cuando lo ves en estos efectos para intentar generar esta unión de repúblicas en Europa. Para poderla generar tienes que destruir la identidad de nación. Pero has generado una identidad propia con ese nuevo hecho. Esos inventos de estar generando naciones que ya tienen su propia identidad real, buscar uniones más allá de las funcionalidades económicas, más allá de una interconexión fronteriza común, es algo prudente, es algo viable. De verdad eso permite el desarrollo del individuo dentro del marco de su cultura y respetando su herencia. Esas son cosas que mucha gente se ha preguntado durante mucho tiempo, que Orbán logró identificar de manera plena con esas palabras. No hay identidad europea y está destruyendo la identidad de los Estados-nación. Orbán también en esa entrevista nos toca un tema que ya tocamos aquí en su momento. Orbán, en su preocupación con respecto a la guerra de Ucrania, en la guerra en Ucrania, él mismo dice, si Trump hubiese ganado la reelección, por supuesto no habría guerra en Ucrania. Él señala con una palabra, una frase donde dice, Trump no es la única esperanza para la paz, no es la última esperanza para la paz, pero sin duda nos hubiese traído la paz. Y vuelve a colocar algo que hicimos mención acá, el hecho de que si Trump recibiese las credenciales necesarias por parte de cada uno de los que están involucrados en el conflicto para poder mediar, por supuesto la paz se alcanzaría en semanas y nos quitaríamos el riesgo a una guerra mundial. Porque la realidad es que durante el periodo de gobierno Trump no hubo guerras. No. El guerrerista. La realidad es que durante el periodo de Trump se firmaron los acuerdos de paz de Abraham. La realidad es que durante el periodo de Trump, Norcorea se vio obligada a interactuar con Occidente de una manera que no sucedía en 50 años. Entonces, esa es una realidad que también refleja Orbán en esta entrevista, que es algo que vale muchísimo, muchísimo la pena, porque al final él cierra con el mayor de los peligros. Él expresa que el mayor peligro que está viviendo en general todos los europeos y todo el occidente increíblemente debilitado, que también señala Orbán allá, es la ideología de género. Entonces hace allí una mención de lo increíblemente dañino y cómo esa estructura que está promoviendo la ideología de género no tiene derecho para lo que está haciendo con el futuro, con el mañana, que el daño que está haciendo es increíblemente profundo. Entonces, si nosotros tomamos estas dos cosas y entendemos cómo se rompen las identidades, cómo las naciones se van resquebrajando, cómo está ese veneno, porque es increíble la similitud en eso.
me salta una parte que quería tocar, que es con respecto al proceso económico. Él habla que las sanciones que está viviendo Rusia afectan, por supuesto, a Hungría en el desarrollo del consumo energético. Hungría tomando fuerza de nuevo, industrializándose, creciendo otra vez. Antes pagaba una factura por energía de 7.000 millones de dólares. Estoy englobando, ¿no? Y ahora la pagó este año por 17.000. ¿Qué es lo que está diciéndose allí? Está diciendo que esas sanciones hacia Rusia lo que está más afectando es a ese tipo de países de Europa. Entonces, vamos a volver a recapitular. Estábamos en el proceso de identidad, en cómo la economía afecta, cómo el hecho político, que no es el común del resto de los países que están siguiendo, por lógica, vamos, Putin, tú eres malo, y no entender que ellos es una potencia nuclear. Es como cuando aquí la gente está tan ocupada en no entender el hecho político y apenas le reducen a este 7.5, no entendiendo el problema. Entonces, es increíble que la realidad venezolana sea un reflejo tan increíble de lo que se vive en el mundo. Y este proceso que refleja Orbán en Hungría, que se ve en todo lo que es Europa, demuestra que el trabajo a distintos niveles es el mismo. Debilitar al individuo, debilitar la familia, debilitar la sociedad, acabar con las naciones. Sí, y eso funciona. Funciona. Está funcionando. Está funcionando. Nuestros países cada vez tienen menos identidad. Ayer o hoy, Maduro habla sobre que hay el 42%, no recuerdo el número, de extranjeros en Venezuela, de no nacionales. 12 millones. 12 millones, ajá. Maduro 12 millones. Hoy estoy tan feliz. Porque sumado a los 20, ¿cuántos millones de personas votaron? Sé cuánto van a inventar. Es que esto es increíble. No, pero en la elección pasada, ¿cuántos fueron? En la elección pasada, la de la Asamblea Nacional, 14 millones y pico. Bueno, ahora tenemos 12 millones más que van a votar. Todos ellos van a votar y eso es parte van a votar. Eso es parte de la increíble mentira. Y entonces, si nosotros tenemos 12 millones de extranjeros viviendo en nuestra tierra y tenemos 8 millones de venezolanos por fuera, señores, el problema es grande, ¿no? El problema va más allá de esos números. El problema es porque los nacionales de sus países no están viviendo en sus países. El problema es Pero es que están viniendo 12 millones de migrantes extranjeros porque Venezuela está cada vez mejor, por eso la gente va a vivir ahí. ¿Cómo puede alguien escuchar eso y no enfermarse de bronca? Perdón, no es lo periodístico que se debe decir, pero da mucha rabia que haya gente que le crea. Esa es la verdad. Mira, el que le creerle al chavismo ya genera un gran deficiente neuronal, ¿no? Hay que tenerlo. Pero es lo mismo que creerle a la oposición. En Venezuela es exactamente lo mismo. La mentira es igual, venga por donde venga. Esta semana, Jenny, yo tenía una conversación con un joven venezolano que estaba muy preocupado por el país. Y entonces hay un momento donde me expresa su preocupación por los candidatos y si hubiese un candidato bueno, X. Y yo le explicaba que si en Venezuela hoy se presentara Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Lee Kuan Yew, es más, un solo candidato que reflejara esos tres exponentes y dijera vamos a participar en las primarias y para ir a la elección contra Maduro, yo estaría en contra de ese candidato. ¿Por qué? Porque lo primero es lo primero. ¿Vas a jugar a la democracia con la tiranía? Tú estás traicionando a Venezuela. Eso es lo primero que cada venezolano tiene que entender para poder comprender el tamaño de la traición, el circo inmenso de lo que significa, de nuevo, tan solo la locura de plantearse un nuevo juego con las primarias. Hasta octubre vamos a tener todo este show maravilloso. Hasta octubre si al gobierno le interesa. Eso sí, no. Pero hay algo que sí es fundamental, porque el flaquito
confirmó la candidatura, que eso no es poca cosa. Está proscrito, pero igual se candidatea. Sí. Y hay gente todavía que se pone a analizar, un doctor en ciencias políticas de la Universidad de Columbia advirtió que las inhabilitaciones que penden sobre varios dirigentes en Venezuela dependen mucho de lo que se decida en la mesa de negociaciones en México. Pero tanto título para investigar eso. Para decir tamaño de pendejada. Por favor. Increíble, para decir tamaño de pendejada. Y vamos a ponerlo claro una vez. Mira, los 3.000 millones de dólares que están paralizados, ¿los aflojan? Sí. Cuando los aflojen, ¿qué va a pasar? El gobierno va a direccionar muchos de esos millones que supuestamente se van a manejar a través de la ONU para funciones sociales y todo, para financiar la campaña de los candidatos. Para eso va a ir parte de esa plata, por supuesto. Por supuesto, la campaña de Capriles va a recibir mucha plata y va a crecer y va a ser la campaña más ostentosa de todas las campañas de los precandidatos, claro. Por supuesto, después el gobierno va a decir, mira, ¿te acuerdas que también tenemos paralizado otros 5.000 millones de dólares por otro lado? De ahí entra el juego lo de México. Otra mesa de negociación, poder conseguir que te liberen esos otros 5.000 millones de dólares, y ahí sí, habilitado Capriles. Pero igual, lo más gracioso es que en declaraciones de Primero Justicia está seguro de que la inhabilitación de Capriles será levantada. Bueno, está bien. Ahora, han hecho hay gente muy, muy inteligente, porque dijo que con todos los, quién se enfrentará al oficialismo y nombran y toda la historia. Y dice, en este panorama, sin una figura que reúna el apoyo de los demás contrincantes a Maduro, sería difícil arrebatarle el mando de Venezuela al chavismo. Oh, qué genio. Eso sí, ahí este debe tener más títulos que el que te dije antes. Porque para llegar a esa conclusión hay que haber estudiado mucho. Por lo menos se acercan algo a la realidad y no es tan asquerosamente baboso como tantos otros analistas profundos que tienen megáfono y tribuna en nuestro país. Pero es que decir eso, ya lo sabemos. Es que, mira, Jenny, por ridículo que parezca, es casi que de aplaudirse. Porque mientras existe una estructura política que diga que puede cambiarlo por el simple hecho electoral, por lo menos ya eso alumbra un poquitico sobre la realidad. Enfrentar la realidad, esto no tiene nada que ver. Nada de lo que se puede hacer en el país por vía electoral, nada de lo que se puede hacer en el país, y voy a ser franco con esto, claro, no vía electoral, dentro del marco de la democracia, tiene absolutamente nada que ver con la realidad de lo que vive Venezuela. Por eso es que muchas veces cuando se quiere enfrentar lo que estamos viviendo, hay mucha gente que critica cuando uno somete que esto no tiene nada que ver con ninguna herramienta que esté dentro del marco de la Constitución de 1999. Hay una cantidad de gente que se mete la mentira con el cuento del artículo 350. No, ahí tú estás intentando legislar el derecho natural, y el derecho natural no es legislable cuando tú estás en tiranía. Tu derecho natural a la libertad simplemente no es legislable. Entonces, pretender invocar esto dentro del marco de que lo que puede salir del chavismo tiene que ser dentro de la Constitución, ya simplemente estás reforzando la camisa de fuerza que le estás poniendo a Venezuela. ¿Por qué? Porque ese librito ridículo está lleno de manipulación y mentira. Ese librito ridículo es soportado por un Tribunal Supremo de Justicia que es manejado directamente desde Miraflores. Ese librito ridículo te inhabilita a ti a hacer los cambios urgentes para el mañana de Venezuela. Entonces, por lo menos ya es un poquito de luz dentro del mar de discurso vacío, entender que por más que generes algún tipo de liderazgo a punta de votos, pues esa es otra, ¿no? Pues, en el mar de discusiones estériles que uno tiene que verse sometido aquí, te vienen con el cuento de que las primarias para elegir el líder, voto como elección. Yo le digo, bueno, el voto como para elegir liderazgo trajo a Chávez, trajo a Rosales, a Capriles y otras tantas porquerías. Entonces,
¿El liderazgo de un país se elige por voto popular? No, esa es la realidad. El líder no es un asunto de votos. Entonces, vamos a entender esos puntos sobre la realidad para poder entender por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué el venezolano no logra una conexión con lo que debería ser su principal preocupación? El problema político. El problema político es que es el que maneja todo lo demás. Entonces, es tan importante decirle al país lo correcto sobre lo que está pasando para poder encontrar algún tipo de futuro mañana, que eso es lo primero que se veta en nuestra sociedad. Lo primero que se veta en nuestra sociedad es la verdad, es la lógica, es el sentido común. Estaba viendo un informe de Datincorp. Dice que a los votantes venezolanos les seduce mucho más un candidato independiente o de alguno de los nuevos partidos antes que los tradicionales. Apenas el 14% prefiere esta última alternativa. ¿Pero quiénes son los que no estén ya? No hay candidatos nuevos, son todos los mismos. Son todos los mismos. Por supuesto, es bien interesante cuando colocan ellos los tradicionales. Los tradicionales de este país eran AD y COPEI. COPEI no existe. AD, para las elecciones del 2006, para las elecciones del 2012, no sacaron candidatos. Estaba hablando de que era el principal partido del país antes de la llegada de Chávez. En el 2006, en el 2002, para las elecciones del 2000, para el 2006, para el 2012, 2013, AD no mostró candidatos, no tenía candidatos. Y hoy tienen una cosa rara allí, como intento de candidato, que ni siquiera mencionarlo es un chiste, pero esta semana lo llevaron, lo mostraron como candidato. Entonces ese es el partido tradicional. Los nuevos partidos, porque es de la generación que entra con el chavismo, es Primero Justicia, con Capriles. Pero no son nuevos, ya estoy aburrida de escucharlo. Ahí está. Pero eso vendría a ser los nuevos, no son los tradicionales, a menos que ya la gente quiera meter a Primero Justicia como tradicional. Y entonces también habría que meter en ese bloque a Un Nuevo Tiempo de Rosales, que también puede ser candidato, igual como ya lo fue candidato en el 2006. También entre los partidos nuevos está Voluntad Popular de Leopoldo López. Leopoldo López, fundador de Primero Justicia, ex vicepresidente de Voluntad Popular, ex vicepresidente de Un Nuevo Tiempo y fundador de Voluntad Popular. Es un refrito todo lo que me está diciendo. Ahí está. Entonces, y es esto es bien importante entenderlo. Creo que lo tocamos la semana pasada, pero quiero repetirlo. Si nosotros tomamos los que eran los principales candidatos del año 2006, antes del consenso que impone a Rosales como ese movilizador del voto, ese que le devolvió al país la esperanza por el voto. En el 2006, los personajes para aquel momento eran Teodoro Pekov, Julio Borges, Manuel Rosales, María Corina Machado y el Conde del Guácharo. Entonces, si lo ponemos hoy y quitamos a Julio Borges y Teodoro, nos encontramos con María Corina Machado, el Conde, Manuel Rosales, y es más, en el lugar de Julio Borges, que es Primero Justicia, simplemente ponemos a Capriles por Primero Justicia. Entonces, lo único que entra adicional es el guiado por Voluntad Popular. Entonces, no hay mucho que decir con respecto al viejo circo del 2006, con respecto al nuevo circo y lo que la gente considera candidatos outsider o candidatos de los partidos nuevos y no de los partidos tradicionales. Necesito tu ayuda para explicarme algo que realmente no entiendo. Te leo el titular y creo que vas a estar un año haciendo que pueda entender. Una ONG de Venezuela exigió que solo participen genuinos opositores en las elecciones primarias. No lo entiendo. Eso es otro chiste buenísimo. Si fuese un genuino opositor, no habla de primaria. Pero por eso te estoy diciendo, no entiendo cómo es. Por eso, porque todo es validar el chiste, todo es validar el futuro electoral, todo es validar cómo de nuevo vestir de democracia la tiranía. Si hubiese
La estructura que puede decirse, donde está ubicado lo que viene a ser el genuino opositor a esta realidad, fíjate que es a esta realidad, no estamos hablando exclusivamente del chavismo, sino a esta realidad que nos arropa, esta izquierda carnívora desde el gobierno y esta izquierda vegetariana desde la oposición. El verdadero opositor está claro de que no existe vía electoral, que la vía electoral lo que ha hecho y hará es simplemente seguir lubricando el camino de la tiranía. Entonces, esta gente está realmente muy perdida en el espacio. Bueno, pero el viernes pasado comenzó una importante sesión del Encuentro Mundial sobre el legado de Hugo Chávez. Ahí está, es una cosa fascinante. La gente no entiende el daño de cuántos millones se dedicaron y se dedican a imponer una matriz que va a ser muy difícil de desmontar. Por eso hablábamos hace años también de lo que es la vergüenza para sanar. Si nosotros no calificamos al chavismo como lo que es un proceso para destruir países, si no se logra entender que lo que hizo Chávez fue destruir a Venezuela y al venezolano, si no lo identificamos con procesos como lo que son revolucionarios, nazistas, comunistas, este tipo de procesos que van contra el individuo, que va en contra de su libertad, que va en contra del desarrollo, que va en contra de la fe, que va en contra de la sana evolución de una sociedad. Entonces, si nosotros no terminamos de entender esto, nos encontramos con eso del legado de Hugo Chávez, o nos encontramos con una aberración que forma parte de esto. El Ministerio de Educación de Nicaragua le está pidiendo a ciertos colegios que preparen carteleras y murales en torno a Hugo Chávez y su legado. Nicaragua. Exactamente. Bueno, pero hay un señor que ya encontré cómo se llama, Carlos Ron, que es viceministro para América del Norte en la Cancillería y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Ese es él. Dijo: este encuentro mundial repasará el legado del comandante Chávez, quien marcó un antes y un después en la historia nacional, regional y global. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nadie tuvo la capacidad tan increíble para poner a la principal reserva petrolera certificada del planeta a comer de la basura. Sin duda ha generado todo un cambio. Nadie había agarrado las riquezas de todo un país para poder generar un proceso revolucionario, para financiar un proceso revolucionario de la magnitud que se está viviendo. Es decir, sí, sin duda, el legado de Chávez está dentro de ese marco, nadie lo puede negar. Y hay varios opositores que hablaron de respetar el legado. Sí. Y más allá de esto, le puse Leopoldo, Capriles, Guevara, más allá de toda esta partida de payasos infelices, tan increíblemente dañinos, el problema está en una sociedad que los aplaudió y todavía se atreven a seguirlos aplaudiendo. El problema está allí. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. No es la oposición. Cuando la oposición quiera, cuando el venezolano entienda, cuando se comprenda que todo lo que se ha vivido durante todos estos años es puro teatro, que desde 1999 no existe en Venezuela Estado de Derecho, que esta realidad política, este control increíble de la sociedad es gracias a la oposición, a solicitud del gobierno, quizás el venezolano pueda entender que en aquel momento que aplaudía a estos payasos que decían hay que defender el legado de Chávez, o sea, Maduro no es Chávez y todo lo que estaban, todo eso era simplemente parte de ir arando el campo para esto, sembrando este desastre. ¿Qué pasa con que Estados Unidos vuelva a incluir a Venezuela como país productor de drogas ilícitas, ya no solo de tránsito? ¿Ayuda en algo? ¿Ayuda en algo a Venezuela? En realidad, no. En realidad, no. Hay que ser sinceros con respecto a eso. Quizá ayude a que el venezolano entienda de que ya no eres un país de tránsito, sino que te convertiste en un foco de producción. Que el venezolano sea el que lo termine de entender, quizás es lo único interesante. Pero eso se suma a la continuidad de una parte que pudiésemos catalogar de sana dentro de lo que va quedando de la política de los Estados Unidos. También se renovó aquella cosa de que Venezuela es una amenaza para
para los Estados Unidos quedó nuevamente renovada. Yo me imagino que será después de las elecciones del 2024 donde legitimen a Maduro, que ya en ese momento dejarán de renovar aquel estatus. Pero quizá lo que estamos viendo con mencionar a Venezuela dentro de este aspecto de país productor de droga, precisamente tiene que ver con eso. Si el año que viene te legitiman, te voy a quitar el asunto de lo de la amenaza para decir que bien, que bueno, ya somos amigos de nuevo, te empiezo a censurar por el resto de las cosas que son costumbres. Claro, por supuesto que esto es una decisión autoritaria que respeta la soberanía de Venezuela. Estas son palabras de don Iván Gil, el canciller. Enojadísimo el caballero. Bueno, eso es una realidad que es constante. Empieza todo el discurso y llegamos al cuento de las sanciones unilaterales, la violación de la autodeterminación de los pueblos, lo de siempre, con los cuales han dirigido de verdad a los pueblos al barranco constante. Y el canje de presos, que parece que van a liberar presos estadounidenses y van a dejar a don Saad volver. Sí, nosotros también lo tocamos hace mucho tiempo, donde dentro de las similitudes revolucionarias ya somos Corea del Norte, nosotros intercambiamos rehenes, pues. Entonces, sí, el chavismo tiene como costumbre, en un momento entendió que podía generar sus propias monedas de cambio con cuanto estadounidense estuviese aquí. Entonces lo pones preso y lo tienes preso. Y no importa, mañana te lo cambio por cualquier cosa. Bueno, los sobrinos ya volvieron. Lo impensable. Lo impensable. Y era impensable cuando uno cree en lo que era Estados Unidos y el respeto a sus leyes y el respeto a la política de Estado. Todo eso se perdió, como hemos conversado también. Lo que hay la política de Estado quedó atrás. Es una cosa increíble. Y lo que hay es una estructura de un gobierno que se somete a eso, a un país que ellos mismos califican como amenaza. Es increíble intentar entender dentro de un marco lógico el comportamiento de los Estados Unidos en ese sentido. No lo hay. Es muy difícil eso, sí. Y Venezuela remete otra vez contra la Corte de la Haya. Otra vez. Otra vez, y es lo normal, pues. Es lo normal. Nosotros empezamos el año pasado con aquellas visitas del fiscal Khan y la apertura de una oficina de la Fiscalía en Venezuela, y todo era amor y rosas en aquel momento. Y ahora hay algo de antagonismo. Bueno, fíjense, en aquel momento hablábamos de lo inútil que era aquello. En este momento reafirmamos que no importa la discusión antagonista, es igual de inútil la Corte Penal Internacional para la realidad de Venezuela. ¿Qué importa dentro de la Corte Penal Internacional? ¿Qué importa con la Fiscalía de esa Corte? Importa el expediente de Venezuela. Hay gente que sigue trabajando en el expediente de Venezuela, demostrando que en Venezuela la tortura es sistemática, demostrando que el crimen de lesa humanidad que se vive en Venezuela no es, como dijo la Comisión de Derechos de la ONU del 2014 para acá, es una cosa que está desde el inicio del chavismo. Hay gente que vive demostrando y utilizando las herramientas de la Corte Penal para poder difundir el hecho de que un criminal como Rodríguez Torres sea tratado como pueda recibir los beneficios del asilo político que está recibiendo en España. Hay gente que está haciendo todo eso, y todo eso es importante para el expediente de Venezuela. Pero quien crea que en algo como la Corte Penal Internacional está la salida del problema, el problema que está viviendo Venezuela hoy, no tiene ni la más mínima idea de qué es la Corte Penal Internacional, cómo funciona, cómo no logra entender lo que dice un papelito y lo que es la realidad. Estaba viendo que Venezuela y Namibia firmaron acuerdos para potenciar su desarrollo bilateral. Sí. Bueno, con Namibia, parte de los chistes recurrentes, sepan excusarme. Pero interesante estuvo la visita de el principal asesor en materia de defensa de Rusia, que vino a tener conversaciones con lo que tiene que ver con combustibles fósiles y con ventas de armamento y todo este tipo de cosas, que un hombre realmente agresivo viene precisamente en una gira que lo lleva de Argelia a Venezuela. Estamos conscientes que frente al proceso
de lo que ha significado la guerra en Europa y Europa cerrando el chorro del gas ruso. Europa ha tenido que recurrir principalmente al gas argelino. Entonces vemos la presencia de este personaje saliendo de Argelia, llegando a la principal reserva petrolera, entendiendo el proceso de lo que significa el manejo del combustible fósil. Sabemos cuál era, a qué venía a exigir, cómo mantener el control y cómo tener las herramientas para seguir utilizando a el combustible como parte de un arma política. Y más o menos, si queremos resumirlo, las palabras son las mismas. Este nuevo encuentro, se unen los lazos eternos entre nuestros países. Pero la realidad es que lo que tiene que preocupar al venezolano es cómo este altísimo representante de Rusia viene a nuestro país, particularmente en esta gira, cómo es un hombre que precisamente fue el vocero ruso momentos previos a la invasión rusa a Ucrania. Es un hombre muy cercano al viceministro de Defensa ruso, el que indicó que Rusia en cualquier momento pudiese montar bases militares en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Es hacia allá, hacia donde el venezolano tiene que terminar de entender. Nosotros lo hemos comentado más de una vez, el proceso ruso no es nuevo en lo que tiene que ver con Venezuela, y este tipo de alianzas nos pone en lugares realmente delicados. Nosotros tenemos que entender lo que fue Venezuela en estos momentos. Vamos a colocarlo en el fenómeno de enfrentamiento global. Nosotros estamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Decirlo así de una manera tan ligera es real. Pues sí, pues sí. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso. ¿Qué papel jugó Venezuela en la Segunda Guerra Mundial? Venezuela fue el combustible del esfuerzo aliado. ¿Qué papel jugaría Venezuela frente a un escenario de ese tipo en este tiempo? No sabemos. Lo único que sabemos es que somos cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. En esa parte multidimensional de esa guerra formamos parte también del esfuerzo bélico directo. Seremos víctimas de la defensa de alguien o seremos el trampolín del avance de otro. Eso forma parte de esa irresponsabilidad política. Eso que el venezolano no entiende. Eso a lo cual apenas el 7.5% piensa que es por política, que tiene que estar con un 90% de preocupación por la realidad que vive el país. Entonces, si nosotros no comprendemos la política, si no entendemos ese tipo de realidades, si no entendemos este tipo de asociaciones, de situaciones a lo que nos ha llevado el chavismo, simplemente contribuimos a ese otro porcentaje donde el futuro se ve increíblemente negro. Nosotros tenemos que recordar algo que hemos insistido durante muchísimo tiempo. En aquel tiempo era con referencia a los miembros de la Asamblea Nacional, que vengan a ser los mismos representantes de estos que son candidatos a cualquier cosa ahorita. Tú le hablabas a ellos sobre China, Rusia, Turquía, Irán, Irak, y simplemente eso estaba muy lejos. Miren qué tan lejos está. A la vuelta de la esquina. ¿Y viste los barcos de guerra iraníes en Brasil? Barcos de guerra iraníes en Brasil, y no cualquier tipo de buques grandes. Simplemente eso, pisando el terreno al cual nunca se le ocurriría llegar. Pero ahora pueden. Un Estados Unidos increíblemente débil, un Brasil dentro de la estructura del BRICS, un Irán jugando muy espacio cerrado con la estructura del BRICS. Entonces todo eso es parte de una demostración del poder de ese mundo que está dando vueltas y no lo queremos terminar de entender. Sí, Estados Unidos está preocupado, pero los buques iraníes están allí. No tiene manera alguna esta administración de expresar una preocupación que suene a no lo vuelvo a hacer. No tiene manera alguna esta administración de poder demostrar algo que ponga a pensar
a los ayatolás, o que ponga a pensar a Xi Jinping o a Putin. Vamos a colocar ese eje como protagonista de eso, pero eso es un eje que es bastante más grande. Ese eje, si no fuese por el terrible terremoto que vivió Turquía, tuviésemos hoy en día a un Erdogan cada vez más beligerante, más fuerte, y tomando técnicamente el mismo discurso de personajes a los que no quiere, pero el objetivo de ellos es mucho más grande, tomando el discurso iraní. Tú sabes que es bien interesante, frente a tomando Turquía, tomando Erdogan, tomando lo terrible del terremoto y todo esto, vienen elecciones en Turquía muy próximas, ¿no? Y hay gente que cree que Erdogan perdería las elecciones por lo que está pasando con el terremoto. Juran que un hombre como Erdogan, que ya tiene el control político del país de pe a pa, que se intercambia el cargo de primer ministro con el de presidente, que cualquier día esto lo fusiona cuando le da la gana, puede perder una elección. Son más ridículos que los de aquí. No, los de aquí son más ridículos todavía. Noel, te agradezco, se nos terminó el tiempo. La próxima semana, Dios mediante, volvemos a conectar. Muchas gracias. Y que viva Venezuela. Viva Venezuela.